Buenos días para todos en esta mañana de domingo. Good morning to everyone on this Sunday morning. Aquí en Forman Murray amanecimos un poquito, está lloviznando, Today in Fort McMurray, we woke up with some rain, some drizzle. pero bueno, Dios nos ha dado un lugar donde estamos seguros, God gave us a nice, safe, and warm place, donde thankfully, estamos juntitos where we are together y sentimos calorcita. and we feel warmth. Y yo saludo a las personas que nos están viendo a través de la red, les doy la bienvenida. I say hi to everyone that is watching us through the internet on YouTube or Facebook. Gracias por permitirnos llegar a sus casas, a sus hogares, Thank you for letting us come to your homes por escuchar la palabra que el Señor hoy tiene, and for listening to the word that God has for you today. por disponer todo nuestro corazón para recibirle. We're coming with an open heart to receive God's word. Y hoy mi pregunta es, ¿tú has escuchado acerca del Espíritu Santo? And today my question for you is, have you heard of the Holy Spirit before? ¿Sabes acerca de Él? Do you know about him? ¿Sabes por qué la iglesia necesita el Espíritu Santo? Do you know why the church needs the Holy Spirit? Pues bueno, mi devocional esta semana, Well, in my devotional this week, leyendo en el libro de Hechos de los Apóstoles, I was reading in the book of Acts, vi lo importante que era para ellos la presencia del Espíritu Santo. how important it was for the apostles to have this presence of the Holy Spirit. Y los invito para que vayamos a la palabra And I invite you guys to go to the word, y nos vamos a ir a Hechos capítulo 18, and I invite you to go to Acts 18, el verso 24 verses 24 al 28, to 28. y continuamos en el capítulo 19, And then we're going to go on to chapter 19 of Acts, del versículo 1 from verses 1 al versículo 4. to verse 4. No les voy a leer todo, I'm not going to read the pero whole thing, voy a leer específicamente en el capítulo 18, but I'm going to specifically read in chapter en el 18, verso 2. in the second verse. Aquí Pablo le estaba diciendo a aquellos discípulos que estaban en Efesio. Here they were talking to the apostles that were in Ephesians. La pregunta era, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? The question was, have you received the Holy Spirit when you believe? Y ellos le dijeron, And they said, ni siquiera he oído si hay Espíritu Santo. and they haven't even heard of the Holy Spirit. Amén. Y a mí me impactó cuando yo leí esto. ¿Por qué? Les voy a contar. Porque resulta que las personas, estos discípulos que estaban predicando la palabra, And this impacted me because the apostles that were preaching and receiving this word, si nos devolvemos al capítulo 18, if we go back to chapter 18, en el verso 24, in verse 24, está diciendo que Apolos predicaba en Efeso. it said that Apollos was preaching in Ephesians, Y Apolo era un discípulo. and he was a disciple. Pero este discípulo no había recibido al Espíritu Santo. But this disciple had not received of the Holy Spirit. Pero dice que Apolos era un judío, But it says that Apollos was a Jew. que era un varón elocuente. He was an eloquent man. O sea que tenía facilidad para hablar en público y convencer a las personas de lo que él creía. So he had a lot of public charisma, and he had a very big talent to be able to persuade people into believing what he believed. Dice que era poderoso en la escritura. It said that he was powerful in scripture, so like when he wrote. O sea, conocía muy bien el evangelio. He knew the Bible very well. Había sido instruido, o sea, enseñado en el camino. Así llamaban al cristianismo, el camino. He was going on the walk, which is what they called El camino Christianity, del Señor. the walk of the Lord. Y dice, y siendo de espíritu ferviente, dice que espíritu ferviente es apasionado. They said that he was of a fervent spirit. Hablaba y enseñaba diligentemente. He taught diligently. O sea, diligentemente es que va más allá, corre, He went the extra mile when he va preached. rápido.
He went No, faster. no se detiene. He Como que doesn't detain himself. no hay nada que le ponga un stop. There's nothing that could stop him ¿Por qué? Porque hay pasión. because there was passion. Porque está convencido de lo que cree. Because he was convinced of what he believed. Y entonces me llama la atención que dice que él, o sea, con denuedo de palabra, con vehemencia, o sea, defendía el evangelio. So he would often defend the scripture. Y resulta que allí estaba Priscila y Aquila. And there was Priscilla and a man named Aquila. Y estos eran discípulos de Pablo. And these were disciples of Paul. Y quedaron maravillados por lo que enseñaba Apolo. And they were fascinated by what Apollos would preach. Pero se dieron cuenta que Apolo no conocía de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. But they realized that Apollos did not know about the death and resurrection of Jesus Christ. Y ellos inmediatamente se acercaron a él And immediately they went up to Apollos y le enseñaron acerca del camino. O sea, le dio más enseñanza acerca de la vida de Jesús. and so when they went to Apollos, they began talking to him about the life of Jesus, De ese propósito que tenía Jesús al venir a esa tierra. about the purpose that Jesus had in coming to earth. Y entonces llega Pablo And so comes Paul a Efesios to Ephesians, y hace la pregunta and he begs a question a todas estas personas que encontró que eran discípulos. to all these people that he found that were disciples. El discípulo es el que camina The disciples are the ones that walk, por la tomado de la mano de Jesús holding Jesus' hand en el propósito. in the purpose, Es el que se deja instruir, enseñar. as the one that lets themselves be built up and to learn. Y él hace una pregunta. And he begs a question. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Did you receive the Holy Spirit when you believed? O sea que esta pregunta a mí me dejó una enseñanza. And this question left me with a teaching or a lesson. Nosotros podemos solo recibir al Espíritu Santo We can only receive the Holy Spirit cuando creemos. when we believe. Pero ¿cómo voy a creer en algo que no conozco? So how can we believe in something that we do not know? Porque él les dijo, ellos contestaron, ni siquiera hemos escuchado del Espíritu Santo. Because the disciples answered, but we haven't even heard of the Holy Spirit. Y yo sé que de pronto no escuchamos muy comúnmente estos temas en la iglesia. And maybe we don't frequently hear these teachings in church. Asumimos como que ya todo el mundo sabe. We assume that everyone knows about the Holy Spirit. Y resulta que no todos sabemos. And it turns out that that is not the case. Y entonces vi que Pablo le preguntó, bueno, ¿y entonces tú en qué fuiste bautizado? ¿Ustedes en qué han sido bautizados? And so Paul asks, what have you guys been baptized in? Y él dijo, pues en el bautizo de Juan, And so they say in the baptism of John, which is water, en el arrepentimiento y el perdón. and repentment and forgiveness. No más, no hemos recibido nada más. We haven't received anything else. Inmediatamente Pablo And so Paul impuso sus manos sobre estos hombres. put his hands over these men, Y dice que inmediatamente vino el Espíritu Santo sobre ellos. and then the Holy Spirit came over them. Y cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, entra en la vida de ellos, And so when the Holy Spirit comes in us and when it entered in them, dice que el Espíritu Santo, nos movemos en las manifestaciones del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. we begin to move in the power of the Holy Spirit. Entonces yo me preguntaba, iglesia, ¿todos nos podemos mover en el poder del Espíritu Santo? So I begin to ask myself, can the church move in the Holy Spirit? Amén. Amen. Solo necesito conocerlo, We only have to know Him, creer en Él, poder que hay en Él, believe in Him, believe in His power, y moverme en el poder del Espíritu Santo. and move in the power of the Holy Spirit. Así que con esta escritura yo entendí por qué es tan importante que nosotros como iglesia, como cristianos, conozcamos a la persona del Espíritu Santo. And so in this scripture, I learned the importance of us as the church to learn about the Holy Spirit. Y me llevaba a Juan 16.
And it brought me to John 16. Y allí entendía por qué el Señor en el verso 7 hasta el verso 13 And there I learned from that why the Lord, in verses 7 and 13, le decía a los discípulos que era necesario que Él se fuera. why he said it was necessary for him to go. Porque solo cuando Él se fuera iba a venir el Espíritu Santo. Because only when he left could the Holy Spirit come. Y dice allí, Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, y aquí está el propósito con el cual Él iba a venir a esta tierra. Dice, convencerá al mundo de pecado, justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creyeron en mí. De justicia porque voy al Padre y no me verán más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. Verso ¿Hasta cuál versículo? hasta el verso 11, mami. Okay. So and then John 16, 7 to 11 reads, But very truly I tell you, it is for your good that I am going away. Unless I go away, the advocate will not come to you, but if I go, I will send him to you. When he comes, he will prove the word to be wrong about sin and righteousness and judgment. About sin, because people do not believe in me. About righteousness, because I am going to the Father, where you can no longer. And about judgment, because the prince of this world now stands condemned. Amén. Y quiero que vayamos ahí mismo al verso 13. And now we're going to go to that same chapter, to verse 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su cuenta, sino que hablará todo lo que oye y os hará saber las cosas que han de venir. And so verse 13 reads, But when he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all the truth. He will not speak on his own, he will speak only what he hears, and he will tell you what is yet to come. Amén. Entonces nosotros necesitamos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el único que nos puede enseñar la verdad. And so we need the Holy Spirit. And why? Because he is the only one that can teach us the truth. El mundo nos muestra múltiples verdades, The world can show us multiple truths, pero solo hay una verdad. but there is only one truth. Y solo la vamos a descubrir a través del Espíritu Santo. But we can only discover it through the Holy Spirit. ¿Por qué? Porque ya no está Jesús. Because Jesus isn't here. Porque ya no Physically. vemos lo que hizo Jesús. Because we can't physically see what Jesus did. Pero dice que el Espíritu Santo es el que nos va a revelar esas verdades. But the Bible says that it's the Holy Spirit that can reveal those truths to us. Nos va a dar a conocer lo que está por venir. Él es el único que nos puede mostrar el futuro. The Holy Spirit will show us what is to come. He'll show us what will happen in the Y Él future. es el único que puede llegar a nuestro corazón, a nuestras vidas. He is the only one that can come to our hearts and to our lives. Puede convencernos. The Holy Spirit can convince us of sins. Ya, de pecado. ¿Sí? Dice que al mundo, ¿por qué? Porque no conoció, el mundo no ha conocido del Señor. Entonces el Espíritu Santo es el único que nos puede convencer. And so the Holy Spirit is the only one that can convince us. Nos puede convencer de la obra de la cruz. The only one that can convince us of the acts of the cross. De que Jesús vino, se hizo hombre y cumplió el propósito del Padre. The only one that can convince us that Jesus became man and he walked on earth and did what God wanted him to do. Era salvar la humanidad. And what God wanted him to do was to save humanity. Y de juicio, de que ya el príncipe de este mundo no tiene sobre nosotros poder ni autoridad. And that the prince of the earth has no authority over us anymore. O sea, Satanás no tiene poder sobre la iglesia And del so Señor. Satan has no authority over the church of God. Porque Jesús murió y resucitó. Because Jesus died and he was resurrected. Y le quitó las llaves del Hades a Satanás. Para que la iglesia de Jesús no estuviera capturada. And he took the keys away from Satan, and so Satan has no authority over the church Amén. anymore. Y entonces vamos hoy a orar y a pedirle al Señor, al Espíritu Santo de Dios, que nosotros queremos conocerle. And so today we're going to pray for the Holy Spirit, and we're going to ask for him to,
come to us. Que queremos esa fe suficiente para poder ver que Él es real, que es una persona. Because we want that overabundant faith that can let us know the Holy Spirit. Para que podamos experimentar esa convicción de pecado. So we can experiment that conviction of sin. Para que podamos vivir como Pablo pudo vivir justamente crucificado. Ya no vivía más para él, sino para el Señor. So we can live not only for ourselves, but for God. Y de que Jesús venció a la muerte en la cruz, resucitando al tercer día. And so we can fully know that Jesus beat death when he was resurrected. Yo lo invito allí, tome la mano de la persona que está a su lado y vamos a levantar una oración. And so I'm going to invite you to grab the hand of the person next to you, and we are going to pray. Porque hoy hemos entendido Because today we have understood que nosotros necesitamos del Espíritu Santo de Dios that we need of the Holy Spirit of en God nuestras vidas. in our lives. Papito Dios, en esta mañana, Jesus, in this morning, aquí está tu iglesia, here Señor. is your church, Lord. Aquí están tus hijos, Señor. Here are your children, God. Aquí están tus discípulos, tus seguidores. Here are your disciples, Lord. Señor, queremos conocerte, Señor. Lord, we want to get to know you. Queremos recibir al Espíritu Santo, Señor. We want to receive the Holy Spirit. Pero para recibirlo necesitamos conocerte, Señor. But to receive it, we need to get to know you. Conocer la obra de Jesús. We need to get to know the works of Jesus. Conocer que tú fuiste el que nos redimiste. We have to know that you were the one that redeemed Tú us. fuiste el que nos sacaste del mercado de esclavos You were the one that undid us from the shackles of y slavery nos trajiste a libertad. and brought us to liberty. Que es a través del Espíritu Santo That is through the Holy Spirit que podemos encontrar esa verdad. that we can find that truth. Que es a través del Espíritu Santo That it is through the Holy que vamos a Spirit conocer el futuro que está por venir. that we can know the future that is to come. Que es a través del Espíritu Santo That it is through the Holy Spirit que vamos a recibir convicción de pecado that we will de receive justicia conviction of y de sin juicio. and of justice. Gracias, Señor, Thank you, God, porque por la fe because of faith que viene por el oír de tu palabra, that comes from us listening to your word. hoy podemos creer We can now believe que está el Espíritu Santo de Dios that the Holy Spirit of God en medio de nosotros, is here with us, que es Él that it is Him el que nos va a guiar, who will guide us, que nos va a enseñar, who is going to teach que va a us, gobernar nuestra vida, who is going to govern que our nos va a lives, mostrar ese futuro, who is going to show us that future, que nos va a enseñar a tomar decisiones correctas, who is Señor. going to show us how to make right Mira, Señor, que decisions. te lo pedimos en esta mañana. And so today, God, we ask you Y in te your damos name, muchas gracias, Señor, and we give you lots of thanks por traernos a tu casa, for Señor, bringing us to your a house, escuchar tu voz to listen to y a your word, levantar adoración para ti, Señor, and to bring up worship to you. invitándote a venir a nuestra casa, a nuestras vidas. We invite you to come to our church, to Y our dando home. gracias, Señor, por todo lo que has hecho, Señor. And we give you thanks, Lord, for everything that you have done. Gracias, gracias porque no estamos solos, Thank you because we are not porque el alone, Espíritu Santo está en medio de nosotros. because the Holy Spirit is with us. En el nombre de Cristo In Jesús. the name of Jesus Christ. Amén y And amén. amen. Amén. Y hoy los invito para que con un aplauso recibamos al Espíritu Santo And y so vamos, I invite you guys to receive the Holy Spirit, y vamos a adorar al Señor. and we are Amén. going to praise the Lord. Amén. El amor de Dios es sobrenatural. Dios te trajo aquí, ha confiado en ti. Al creer en Él, algo ocurrirá. Una vida nueva es la vida eterna. Hoy es el día de salvación, es un encuentro con el
Hijo de Dios. Cristo te llama, corre a sus brazos, no hay más condenación. Él te acepta hoy, ven como eres. Como merced, la abundante gracia no es por lo que hagas, es solo por fe. Declaramos hoy, Cristo es el Señor, que resucitó y nos rescató. Hoy es el día de salvación, es un encuentro con el Hijo de Dios. Cristo te llama, corre a sus brazos, no hay más condenación. Él te acepta hoy, ven como eres, ven como eres, ven como eres. Él te acepta hoy, ven como eres, ven como eres, ven como eres. Él te acepta hoy. Lo entregaste todo por amor a mí, me rindo ante ti, yo viviré por ti. Lo entregaste todo por amor a mí, me rindo ante ti, yo viviré por ti. Hoy lo entregaste todo por amor a mí, me rindo ante ti, yo viviré por ti. Lo entregaste todo por amor a mí, me rindo ante ti, yo viviré por ti. Lo entregaste todo por amor a mí, me rindo ante ti, yo viviré por ti. Lo entregaste todo por amor a mí, me rindo ante ti, yo viviré por ti. Cristo me llama, corro a sus brazos, no hay más condenación. Él me acepta hoy, Él me acepta hoy. Bueno, buenos días a todos, Dios los bendiga. Good morning to everyone. God bless you. Bueno, hace unos años escuchaba un par de historias, de hecho, So a couple years ago, I heard some stories sobre un hombre canadiense de una familia cristiana comprometida con la iglesia. about a Canadian man that had a very Christian family that was involved in church. Y él tenía un anhelo en su corazón y era casarse. And he really wanted to get married.
pero pues no había hecho como pues una buena relación, o sea, no había visto esa persona que como que le moviera, como decimos en Colombia, le moviera el piso para lanzarse. And so he hadn't really met the person that made him want to get married yet. So he hadn't like found his future wife yet. Pero entonces tuvo un viaje que fue por el Caribe y fue a una ciudad y allá conoció a una mujer muy hermosa y quedó enamorado de ella. So he went to the Caribbean and he actually ended up meeting a woman that he felt very much in love with. Entonces siguieron hablándose a la distancia, él le propuso matrimonio, se casaron, se vino ella para Canadá. And so they had a long distance relationship. He proposed to her that they get married. They got married and he brought her from the Caribbean to Canada. Entonces ellos empezaron a vivir aquí y ella cada ratico iba a su país que porque quería ver a la mamá, a la tía, a la abuelita, al hermano. And so every once in a while she'd go back to the Caribbean because she was homesick. She missed her family, her grandmother, her aunt, etc. Acabó el tiempo, ella quedó embarazada And some time passes and she ends up pregnant. y todos felices porque pues ya iban a tener su hijo y todo. And everyone was so excited they were going to have a kid. Yay. Y nació el niño And the kid was born y no se parecía a la mamá. and did not look anything like the mother. Y pues a veces eso es normal porque pues se parece al papá. And sometimes that's normal because it can look like the dad. El problema es que tampoco se parecía al papá. The only issue was that it didn't look like the dad in this case. O bueno, al esposo. Or at least it didn't look like the husband. Y entonces empezaron como las preguntas de bueno y... And so everyone was like, that's so interesting. Finalmente ella terminó confesando que ese hijo no era de su esposo, And so finally she confessed that the child that she gave birth to was not her husband. sino que ella había seguido una relación que tenía con una persona allá en su país. But instead she kept pursuing a relationship that she had with someone from the Caribbean. Bueno, obviamente ese matrimonio se terminó y ella se regresó a su país. Obviously that marriage did not work out, so she went back to the Caribbean. Después escuché otra historia en donde una mujer como en sus 60 años más o menos, And so then I heard another story about a woman who was in her 60s. también estuvo en un viaje y conoció al amor de su vida, She was also on a trip and she met the man of her dreams, que tenía 30 años. who was 30. Y él estaba profundamente enamorado de ella. And he was obviously really in love with her. Y pues si ella quería, se casaran y se podían ir para el país de ella, obviamente. And obviously if that was what they wanted, then they could get married and they could go back to her country. Entonces todas las amigas y amigos de la señora, And that's what happened, and all of the friends of the lady, entonces le dijeron, bueno, a ver, pues está bien, es el amor de tu vida, pero piénsalo. they were like, oh, like this is so great that you fell in love, but let's think about this. Pero ¿no será que él tiene otro tipo de interés por ahí? Or don't you think that he has another type of interest, like a green card? Y entonces tristemente esto sucede muy a menudo, muy regularmente, muy frecuentemente. So this happens quite frequently. En donde en un matrimonio, cuando no hay un amor verdadero y alguno de los busca un interés, This happens when like you have a marriage and their interests aren't exactly aligned and there isn't a common goal. entonces finalmente la persona que está interesada y sabe que te está buscando algo, Finally, the person that is seeking something else finalmente nunca entregó su corazón a la otra persona que sí estaba siendo honesta. they aren't actually able to fully give their true heart to the other person. Y esta mañana, si quiere colocarle un título a la enseñanza de él, le puede colocar matrimonio por conveniencia. If you want to put a title to the sermon, you can call it the marriage of convenience. Y espero que al final podamos entender por qué. And I hope that at the end you can understand this title. Vamos a buscar en Romanos capítulo 8, versos del 5 al 7. And so we're going to look at Romans chapter 8 from verses 5 to 7. Vamos a leer el verso 5 primeramente. Dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. And so we're going to read verse 5 first, which says, those who live according to the flesh have their mind set on what the flesh desires. But those who live in accordance with the Spirit have their mind set on what the Spirit desires. En Romanos es un libro muy denso, tiene mucha información. The book of Romans is a very dense book in the Bible. Lots of information. Muchas veces uno tiene que irse, pero casi que
renglón por renglón porque es muchas las cosas que dicen ahí. When you're reading Romans, you kind of have to go line by line because it's so much information that they're giving you. Aquí entonces llega y dice, bueno, si usted está buscando hacer las cosas de la manera correcta, tiene que fijar su mente en las cosas correctas. And so here it's saying that if you want to do the right thing, you have to set your mind on that thing. Y entonces esto me llevó a pensar en los escaladores. ¿Has visto las personas que escalan y se hacen por montañas escalando cosas paredes increíbles? So this kind of made me think about mountain climbers. Have you ever seen those people that scale mountains, like the ones in like Yosemite Park, which are like walls of granite? Y resulta que ellos tienen que planear por dónde van a pasar para llevar las herramientas adecuadas. And so when they're climbing these really big walls, they have to plan the routes that they're going to climb through because different materials need different equipment. Entonces, por ejemplo, si es una pared de granito, tienen que llevar unos clavos muy fuertes. Si es una pared de roca, unos clavos no tan fuertes. For example, if it's a granite rock, they have to have very strong nails. And if it's another type of material, like stone, they might have something a little bit less strong. Y ellos tienen que identificar cuál es el terreno en donde están, porque hay veces es roca, pero a veces es algo que parece roca, pero es como arena. And so they really have to plan what type of terrain they're going to scale, because sometimes things can look like granite, they can look really strong, and actually it can be like the texture of sand. Entonces, examinan el terreno y de acuerdo a eso colocan los clavos. So they examine the terrain, and according to that, they put in the nails. Entonces ellos llegan y miran su objetivo y ellos mentalmente miran por qué camino van a pasar. And so they look at where they want to go, which is usually the top of the mountain, and they make a little route of what they're going to do. Y empiezan. And they start. Ahora, clavan el clavo y bueno, siguen hasta llegar a la meta. They put in the nail, and they begin climbing. Ahora, el problema es cuando una persona no sabe y coloca el clavo en algo que parece sólido, pero que es arena. An issue can be when someone looks at something solid, and they're like, oh, this is good, and they put in the nail, and it is actually not very solid at all. Entonces, cuando ese clavo va a resistir todo el peso que se desprende, se cae, la persona pues puede caer y eventualmente matarse. So that means that you're putting the nail in the incorrect type of material. So when you put weight on it, it's going to fall out. Y esto nos enseña varias cosas. La primera es en dónde estoy poniendo mi mirada. And so this makes us think about what is our objective, what are we putting our sights on. Levante la mano quien quiere ser exitoso en la vida. Who wants to be successful? Yay. O sea, nadie quiere ser un fracasado. Yo no, yo quiero ser un fracasado. Nadie. Yeah, no one wants to be unsuccessful. Entonces uno se coloca esa meta ya. Bueno, yo quiero ser ingeniero. Yo quiero ser abogado o médico. So you put yourself goals, right? I want to be a lawyer, I want to be an engineer, I want to be a doctor. Y entonces usted dice, bueno, esa es la meta, y entonces empieza a mirar los pasos para llegar a ella, a imaginarse el camino. And so you set that goal, you set that objective, and you begin thinking about the steps that you need to do to get there. Y entonces empieza a preparar las herramientas, tengo que estudiar esto o aquello para llegar allá. And so you begin gathering all your tools. So if I want to get here, I have to study this and this and do this and this. Y ahorita la parte importante es el terreno, por dónde voy a pasar. And this is also part of the terrain. So where am I going to go through? Or what's the path I'm going to go Y through? aunque aparentemente todos los terrenos parecieran buenos, solamente los conocedores son los que saben por cuál deben ir. And so sometimes all the terrains can look good and easy, but you have to have experience to know which are actually solid. De hecho, los escaladores cuando van por primera vez tratan de ir con un guía para que les muestre cuál es el camino. Good example of this is mountain climbers that are beginners want to go with someone more experienced for their first climb. Como Irma nos estaba enseñando hace unos minutos, Irma was teaching us a couple minutes ago nosotros tenemos nuestro personal trainer, that we have our personal trainer, nuestro coach. our coach. Todavía no sabe quién es, pero bueno. No, mentira, molestando. Y entonces, cuando yo me dejo guiar por el Espíritu de Dios, es el guía que sabe por dónde tengo que ir yo. And so when I let myself be guided by the Holy Spirit, He's the one that knows where I need to go. ¿Se acuerdan que hace como 2 o 3 semanas vimos que el Señor, Dios está compuesto por 3 personas? A while back, we saw that God is actually made of 3 parts. El primero, que es el Padre. The first, that is the Father. Imagínense una compañía. Imagine a company. El Padre es el gerente. The Father is the CEO. Entonces él supervisa y ve todas las cosas. So He supervises and He looks at everything. El Hijo, And the Son, que es Jesús, who's Jesus, es el arquitecto. He's the architect. Entonces él desarrolla todo el proyecto. And so He makes the plan. He designs the plan.
Pero el Espíritu Santo But the Holy Spirit es el constructor. is the civil engineer, the constructor. Él es el que sabe cómo y dónde hacer las cosas. He's the one that knows how and where to do things. Entonces se imagina que llegue el contratista y contrate a un ingeniero para que haga unas bases. Imagine that the constructor goes and hires an engineer to make the foundation. Y entonces le dice, bueno, estos son los planos, entonces por favor necesito que me haga las bases de aquí hasta allá y le da las medidas y todo, ¿no? And he gives him the plan. Is like, I need you to make the foundations from here to there in this type of way. Y entonces el ingeniero dice, no, yo tengo una mejor idea. Mejor porque no la hacemos en diagonal que se ve más bonito. And then the engineer is like, I have an idea. Let's do it diagonally because it looks better. Entonces, ¿cómo va a creer que al final va a quedar esa obra? Van a tener que destruir todo y arrancar otra vez porque la persona no siguió las instrucciones. How do you think that plan is actually going to go out? They're going to probably have to change a lot of things because the engineer wanted to do something completely different from the start. Y entonces aquí es donde empieza el ejemplo del matrimonio que yo les estaba comentando al principio. And here starts the analogy of marriage that I was talking about in the beginning. El Señor siempre dice que nosotros con Él es como un matrimonio. Él es el novio y toda la iglesia, nosotros somos la novia. And so in the Bible, God often compares his relationship to us like a bride and a groom. So like he's the groom and we're the bride. Entonces cuando hay un matrimonio, entonces los intereses personales terminan. And so when there's a marriage, most of the time our personal interests are put aside. Y ahora los intereses comunes arrancan. And so then our interests as a couple, as a team, begin. Entonces un ejemplo. An example. Resulta que hay un matrimonio y entonces después del matrimonio él o ella decide seguirse viendo con sus exnovios o exnovias. So let's say you get married and then one of the partners is like, I want to keep dating my ex-girlfriends or boyfriends. Se encuentran o lo que sea y entonces termina saliendo con otra persona. And so they date and they go out and they end up dating someone else. El punto es cuando yo estoy casado ya yo solamente tengo relación con mi esposa como pareja. The point is that when I get married, my relationship should only be with my spouse. Entonces cuando yo empiezo a caminar con Dios, So when I start walking with God, el Señor empieza a enseñarme a mí cosas. God begins to teach me things. Empieza a decirme, bueno, ya tú eres exclusivo para caminar conmigo, no tienes que seguir haciendo las cosas que estabas haciendo antes. God says, now you're exclusive with me. You have to begin following me and what I want and not external things. Por ejemplo, Sansón, For example, Samson. desde antes de nacer, él era exclusivo para Dios, para caminar con Dios. Even before he was born, his mother consecrated him to God, so he was exclusive with God. Entonces, resulta que cuando él estaba ya grande, llegó y dijo, no, yo me quiero casar con fulanita de tal. And when he was older, he said, nah, I want to marry her. No, fulanita de tal. Her. Y entonces los papás le dicen, pero hay unas muchachas que están mirando para el mismo sitio que usted, ¿por qué se va a casar con una que está mirando o tiene otros objetivos? And so his parents were like, why do you want to marry her? She obviously isn't following God. There's other women that have their sights set on the Lord. Y él insistió y finalmente se fue a casar con ella. And so he insisted and he decided to marry this other girl whose name was Delilah. No, esa era ¿Delilah? otra. ¿No? Esa es la ¿Otra? tercera. Que fueron tres. There was three. Okay. Well, he decided to marry this other girl instead. Y cuando se fue a casar, resulta que se puso bravo por alguna cosa, se puso bravo y entonces en medio de la boda, porque las bodas duran una semana, And so during the wedding, he actually got angry. And side note, these weddings were like a week long. entonces llegó y se enojó y se fue. He got mad and he left. Y entonces la boda era por decir el miércoles And let's say that the wedding was on a y Wednesday. él se fue bravo el martes And he left very mad the Tuesday. y él volvió el sábado. And he came back on No, Saturday. me voy a casar porque pues qué pena con toda la visita. And he said, never mind, let's get married. Sorry for the guests. Y se fue a casar y resulta que el matrimonio ya había pasado And so he went to get married and he saw that the marriage actually already happened sin él. without him. Entonces, bueno, no hay novio, ponemos otro novio. And so they said, oh, there's no groom. We can just find someone else. Como decimos, a rey muerto, rey puesto. That. Yo no sé. Está bien, I mean, está I bien. could translate that, but it wouldn't make any sense in English. So, like, you understand the point. Okay. Yeah. Entonces, cuando él se volvió, vio que ella se había casado con otra persona. And so when he came back, he saw that she got married with someone else.
puso su clavo, puso su mirada en un lugar inestable. He set his sights, or he put his nail, in an unstable place. Y de en adelante él cayó en sus sentimientos And so when he put his weight on it, he fell, y él nunca se pudo recuperar. and he was never able to recover. Después tuvo otras dos relaciones sentimentales And so he had another 2 emotional relationships, y la tercera lo vino a traicionar, and the third one actually had to betray him, que fue Dalila, and who is the girl I mistakenly called Delilah, Exactly. this Delilah. y finalmente él murió muy mal por esa situación. And he actually ended up dying because of that situation. Es cuando el Señor nos está mostrando algo para que lo hagamos a su manera. And so when God is telling us to do something in the way that he would want us to do it, No es porque sea un Dios bullying. it's not because God's a bully. Quiero hacerlo a mi manera y es porque yo digo y se hace así. It's not like God's like, I need you to do this because I said so. Él nos sugiere, el Espíritu Santo nos dice, mire, yo te sugiero que lo hagas de esta manera. The Holy Spirit just suggests us to do it. Si usted lo quiere hacer de otra manera, va a llevar las consecuencias. If you want to do it in another way, you can face the consequences. Cuando yo estaba pensando en esto, me puse a pensar, bueno, ¿yo cómo manejo mi tiempo? And so when I began making this sermon, I began to think about how do I manage my time. Y en estos días nos llegó un video muy bueno que compartió Pedro. And these days, my dad, Pedro, he shared a very funny video. Sí, porque no es mi papá. Not his dad, my dad. Y entonces él mostraba cómo hay tiempo para todo siempre y cuando coloquemos las prioridades como son. This video outlined that there's actually time for everything as long as we identify our priorities and do those first. Mi prioridad es primero mi familia, My priority is first my family, mi estudio, mi trabajo my study or my work, y después al final mis juegos o mis pasatiempos. and then at the end we have our games, our extracurriculars, hobbies. Pero si yo lo pongo al revés, que primero son mis juegos y mis pasatiempos, But if I flip it and I say that my extracurriculars and hobbies are actually my priority, seguramente al final voy a estar sufriendo las consecuencias porque no hago lo que tengo que hacer. surely I will be suffering the consequences because I did not do what I had to do. Ahora, ¿cómo manejo mis relaciones? How do I manage my relationship? ¿Cómo escojo quiénes son mis mejores amigos? Who are my best friends? Mi mejor amigo es una persona confiable, My best friend is very reliable. que yo le puedo confiar algo y me va a dar un consejo bueno, They're trustworthy, so when I tell them something, they will give me good advice. o realmente va a ser una persona que no le importa y que su vida no es un ejemplo. Or they can be someone that isn't a very good role model. Ahora, ¿cómo manejo mis finanzas? How do I manage my finances? Gasto en lo primero que se me ocurre. Do I just spend money on the first thing I see? No tengo control de mis emociones. Do I have control of my emotions? Soy más peligroso que un miquito con una ametralladora. Am I irresponsible? Es un video, para que entiendan el contexto, gracias, mamá. Es un video en donde hay unos militares en la selva And there's a video where there's some military men in the jungle, y entonces se encuentra con un miquito, con un monkey. and so they meet a monkey. Y entonces a ellos les parece muy chistoso llegar y pasarle una ametralladora. And like a meters? Está gun. Oh, okay. And so Machine gun. they think it's funny to pass the monkey machine gun for some reason. Y pues el miquito no se sabe cómo la destrabó, o sea, la desaseguró And so the monkey actually turned off the safety y empezó a disparar. and he started shooting at them. Obviamente todo el mundo salió despavorido a esconderse. Obviously, everyone was very scared and they went to go hide. Entonces de ahí viene la analogía que cuando yo voy con una tarjeta de crédito a un centro comercial, And so that's where the analogy comes from. So if I go to a mall with a credit card, soy más peligroso I'm more dangerous que un miquito con una ametralladora. than a monkey with a machine gun. Ahora sí se entiende. There. Yeah. Entonces, si mis finanzas están guiadas porque yo compro por emociones o que yo no tengo ningún control de lo que hago, And so if I begin spending without control and I'm irresponsible with my finances, pues entonces voy a ver las consecuencias de eso. then obviously I'm going to see the consequences of that. Ahora, el Señor, ¿cómo me dice que maneje las cosas? How does the Lord tell me to manage my things? Cuando Jacob estaba huyendo de su hermano, When Jacob was fleeing from his que brother, tuvieron una peleita y el hermano le dijo, la próxima vez que lo vea lo mato. they had a small disagreement, and then his brother was like, next time I see you, I'll kill you. Entonces él dice que estaba en el desierto y entonces él le dijo al Señor, Señor, si tú me prosperas en lo que yo haga,
And so he was in the desert, and he said to God, Jacob prayed to God, and he said, God, if you bless me in what I do, te voy a dar el 10% de todo lo que lo que yo gane. I will give you 10% of everything that I have. Y entonces yo llegué a pensar, este man sí es mucho sobreactuado, mucho exagerado. And you begin to think, wow, this guy is really overreacting. Esta semana pasamos la convención de hombres And then this last week, we had the men's convention, y entonces un pastor fue a predicar sobre el diezmo y la ofrenda. and a pastor went to go preach about offering. Y entonces llega y dice que él personalmente todos los años renueva su pacto financiero con Dios. And he's talked about how every year he renews his financial pact with the Lord Para agrandarlo. to make it bigger. Y entonces nos dijo que en este momento de sus ganancias, de su sueldo, And he told us that from this moment, when he was preaching, that from his salary, from his finances, él da el 35%. he gives 35% of it to God. Y nunca le ha faltado nada, por el contrario, siempre gana más. And he says that he has never wanted for anything, that if, in the contrary, he actually is more blessed. El año pasado fue muy difícil para él, Last year was very difficult for him porque del 100% de su income normal, because of 100% of his normal income, él llegó a bajar, o sea, solamente recibió el 25% ese año. he only actually received 25% of it. Y ahí era muy difícil porque él tiene esposa e hijos. It's very hard for him because he has a wife and kids. Y él se mantuvo y le dijo, Señor, yo voy a mantenerme en la promesa porque tú nunca me vas a faltar. But he maintained firm and he said, God, I'm going to keep giving you this money because I know that you will be there for me. Y el Señor nunca le faltó. And God never turned his back on him. Cuando nosotros empezamos a caminar en esa medida de fe When you start walking with faith y entregamos toda nuestra vida al Señor, and we give our whole life to the Lord, Él nunca nos va a dejar en vergüenza. you will never leave us out to dry. You'll never leave us to be embarrassed. Nuestras relaciones, en la palabra de Dios habla de cómo escoger nuestras amistades. So when we talk about relationships, the Bible actually outlines how we are supposed to find the people that we should, be with. Resulta que cuando estaban ellos, los hombres, buscando los discípulos que les ayudaran, So when ¿Quiénes? los discípulos estaban buscando quienes les ayudaran, perdón. So when the disciples were looking for people to help them, Ellos no llegaron a ver, el que me cae mejor, Sofía me cae súper bien, entonces vamos con Sofía. they weren't like, oh, I really like Sophia, she's super cool, let's just go with her. Ellos dice que oraron y le dijeron al Espíritu Santo, muéstranos quién debe estar con nosotros. The Bible says that they actually prayed and that they asked the Holy Spirit, who should we choose? Y le mostró a las personas que deberían caminar con ellos. And they chose the people that the Holy Spirit told them that they should pick. Una vez yo le dije al Señor, Señor, por favor, muéstrame el corazón de las personas de fulanito de tal. I've prayed to the Lord and asked him, God, I want you to reveal the hearts of XYZ person. Porque yo no estaba tan seguro de lo que esa persona me decía. Because I was not very sure of what that person was telling me. Y la persona en ese mismo momento llegó y se mostró tal cual era. And in that moment, that person actually revealed who they were to me. Y yo sé que eso es fruto de la oración, pero así es como debemos pedirle al Señor, que nos muestre a las personas tal cual ellas son. And I know that was the fruit of my prayer, and we should ask God to show us people for who they really are. Y yo estoy seguro de que ninguno de nosotros es perfecto, And I know that none of us are perfect, pero cuando yo tengo temor de Dios, but when I fear the Lord, prefiero defender a la persona antes que atacarle y mucho menos a sus espaldas, por ejemplo. I prefer to defend someone than attack them behind their back. Ahora, y lo último es cómo manejo mi tiempo. And the last one is, how do I manage my time? Un rey tenía un decreto de muerte. There was a king that had a death decree. Y entonces el profeta fue y le dijo, mire, ya póngase a cuentas porque usted va a morir esta tarde. And the prophet was like, listen here, you're going to die at this time. Y el Señor llega y le dice, ¿sabes qué? Le dice el rey a Dios, le dice, Señor, dame 15 años más, And so the king tells the Lord, God, please give me 15 more years, porque de verdad que yo me arrepiento por las cosas que he hecho mal y quiero hacerlas bien ahora. because I am truly repentant of the things that I have done wrong and I want to do better. Y dice que el Señor escuchó la oración de ese rey, And the Bible says that God heard the prayer of that king, tanto que el profeta estaba saliendo y el Señor le dijo al profeta, para, devuélvete
porque tengo otro mensaje para el rey. So much so that as the prophet was leaving, God stopped him and said, "Turn around, I have something else to say." Cuando regresó, llega y le dice, te voy a conceder lo que tú pediste, 15 años más. The prophet tells the king, "I heard God, and God says to give you 50 more years. Here you go." Yo me imagino que le hubiera pedido 50. And I imagine the king was like, "Wow, I really should have asked for 50." Pero escuchó su oración y empezó a manejar el tiempo como debía ser. But God heard his prayer, and the king in turn actually ended up using his time very wisely. Miren, el Señor está aquí, Él nos escucha cada oración, buena o mala que nosotros tengamos. God is here. He listens to every prayer, good or bad. Vamos a leer el verso 6 de ahí mismo de Romanos 8. So as we were talking about Romans 8 earlier, now we're going to go on to verse 6. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. And so verse 6 says, "The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace." Miren esto, la manera como yo pongo o seteo mi pensamiento The way that I put my sights on something es como un clavo en la roca is the same way that we put a nail in rock o en la arena. or in sand. Y aquí dice que si yo pongo ese clavo, ese pensamiento en la arena, And here it says that if we put that nail in sand, finalmente voy a morir. we will die. Todos sabemos que si yo me caigo de una altura, pues voy a morir, ¿cierto? We all know that if I fall from a very tall place, I will die. Pero si coloco mi pensamiento en la roca que es Cristo, But if I put my sights on the rock, which is God, dice que hay dos resultados, vida there's two results, life y paz. and peace. Y yo me pregunté, ¿por qué hay veces que yo no tengo paz? And I begin to ask myself, why is there times where I do not feel peace? Yo le doy gracias a Dios porque tengo vida. I thank God that I have life. Pero el Señor me colocó en mi corazón, ¿pero tienes vida en abundancia? And so the Lord answered me, but do you have life in abundance? Y vida en abundancia no significa ser multimillonario. And life in abundance does not mean to be a multimillionaire. Es tener todo y poderlo disfrutar. It's about having everything that you need and being able to enjoy. Hay mucha gente que es multimillonaria pero no puede disfrutar las cosas. There's a lot of people that are multimillionaires but cannot enjoy the things that they have. Entonces el Señor quiere darnos ese tipo de vida en donde yo pueda disfrutar cada cosa. But God wants to give us a type of life where we can enjoy everything that we have. Muchas veces ni siquiera podemos disfrutar nuestros hijos porque hay amargura en nuestro corazón. A lot of the times that we cannot actually enjoy our children because there's bitterness in our hearts. O yo no tengo paz y ni siquiera puedo dormir. Or we don't have peace and we can't even sleep. Pero cuando yo coloco mis pensamientos en el Señor, Él me da esas dos cosas, vida y paz. But when I put my sights, my objectives in God, He gives us those two things, life and peace. Entonces debo colocar ese clavo, colocar mis pensamientos en tierra firme, en la roca. And so I should put my nail in solid ground, which is Lord. Amén. Verso 7. And so now we're going to go on to the same chapter in verse 7. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. So verse 7 reads, "The mind governed by the flesh is hostile to God. It does not submit to God's law, nor it can do so." Entonces, cuando yo tengo una mentalidad que no me dejo guiar por el Señor, And so when I have a mentality that is not guided by the Lord, pues entonces no me puedo someter a lo que Él me dice. I cannot submit to what He tells me. Es como cuando uno se casa. It's when someone gets married. Entonces yo voy a salir a hacer lo que hacía antes de soltero, I'm going to go out and do what I did when I was single. pero tengo que pensar que ahora yo estoy casado y que ahora mi tiempo ya no me pertenece solo a mí. And I have to now think about, well, I'm married, and so my time doesn't only belong to me now. Entonces es como que el Señor está aquí y nos coloca sus pensamientos. It's like God is here and He gives us His objectives, His Y thoughts. yo traigo mis pensamientos de lo que yo hacía antes. And I bring my thoughts of what I did previously. Y cuando yo trato de mezclarlos no va a funcionar. And if I try to merge them, they won't work. En el matrimonio. In marriage. Entonces resulta que la pareja se casó y tiene un niño. And it turns out that sometimes people get married and they have a kid. Pero él sigue en rumba, But he keeps on partying. él sigue haciendo sus cosas He keeps doing his own thing. y la mujer es la única que está en la casa responsable por su hijo. And the wife is the only one at home actually responsible for her son. ¿Usted cree que un matrimonio así puede seguir? Do you really think that a marriage like that will be able to prosper? Es saber que aquí tengo lo que debo hacer,
It's knowing what I have to do, pero tratar de hacer lo que a mí me importa, lo que es mi prioridad. but also trying to do what is my priority. Eso nunca va a prosperar. It won't actually work. Amén. Vamos ahora a Romanos 8 ahí mismo, pero vamos a leer versos 12 y 13. And so now we're going to go to Romans 8, but now we are going to jump to verses 12 and 13. El verso 12 dice, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. And so verse 12 of chapter 8 of Romans reads, therefore, brothers and sisters, we have an obligation, but it is not to the flesh to live according to it. Si yo quiero ser exitoso y quiero pasar por el camino que me va a garantizar la bendición, If I want to be successful and go through the path that has blessings, yo lo que tengo que hacer y como obligación es seguir al guía. what I have to do is follow my guide. En este verano estuvimos de paseo y alquilamos unas bicicletas eléctricas. This summer we were on vacation and we actually rented some electric bikes. Y el guía de nosotros And our guide dijo, por favor, síganme y no se queden. said, please follow me and don't stay behind. Y si se queda o si desvía porque si se queda puede desviarse para otro lado y se pierde. If you stay behind, you might take a wrong turn and you'll get lost. Y pues nosotros fuimos muy obedientes And we were very obedient. hasta que pensamos que era mejor coger por otro camino. And so some of us thought, oh, let's go through here instead. Y los tres que estábamos más responsables de todo el grupo fuimos los que nos perdimos. And the three most responsible decided to go somewhere else. Pero no They, contentos con eso, they got kind of lost and they weren't very happy with that. entonces seguimos en nuestro propio camino. But we just kind of kept on cycling where we wanted to go. Finalmente nos tocó llamar al guía, a un amigo. Finally, we actually ended up having to call the guide to a friend. El guía fue muy polite, He was very polite. llegó y nos miró, He kind of just looked at us solamente nos dijo síganos. and said, just follow me. Pero yo imagino que dentro de la cabeza estaba pensando, And I imagine he was just shaking his head internally. si yo contrato a un guía, If I hire a guide, es para seguir al guía, it's to follow the guide. sino para qué le pago. But then why would I hire him if I'm Yo not going imagino to que follow him? el guía está diciendo, usted me está pagando a mí para hacer lo que usted quiere, pues ¿para qué viene? Yeah, I imagine that the guide was like, why'd you hire him if you want to just do what you want to do? Ahí es cuando nosotros estamos caminando con el Señor. Él nos dice, mire papito, tiene que seguir por este lado. So when we are following God, it's similar. God says, I really want you to go through here. Y entonces le digo, no Señor, tengo una mejor idea y arranco por mi lado. And I'm like, oh, but I have a really good idea. Let's go over there. Y finalmente vivo las consecuencias. And then I face the consequences. En esta convención vi un ejemplo muy bonito que me gustó. In this past men's convention, I saw an example of something I really liked. Y mostraba cómo el Señor estaba todo oscuro y cómo el Señor enseñaba que estaba uno caminando y se encendía una luz por el siguiente paso que uno debería dar. The metaphor was like when everything is dark and we're walking, God will shine a light on us so we know where we need to go. Entonces uno ve la luz y bueno, da el siguiente paso. And you see the light and you take the next step. Y después entonces le pide a Dios y aparece la siguiente luz. And so you pray to God, God, I don't know where to go. And He just shows you the next light. You take the next step. En la palabra de Dios dice, lámpara es a mis pies tu palabra. And in the Bible, it says that your word is a lamp on my feet. Entonces, si yo quiero saber por dónde voy, la palabra de Dios es la que me va a mostrar qué decisiones tomar. And so if I want to know what to do, the Bible is like that lamp that will shine the light on where we should go. Así es como funciona. That's how it works. Verso 13 And so verse 13 says, dice, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Estamos hablando de cuando me dejo guiar por mí mismo. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo y vivirán. And so verse 13 reads, for if you live according to the flesh, you will die. But if the Spirit you put to death the misdeeds of your body, you will live. Nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. So we as humans have a spirit, we have a soul, and we have a physical body. En el alma están nuestras emociones. In our soul, we have our emotions. ¿Ustedes han visto una persona que se deja guiar por sus emociones? Have you met a person that has been able to be, that is guided by their emotions? Muchas veces yo me dejo guiar por mis emociones. Maybe that happens to me. Or to him. ¿Sí? Yeah.
No, both of us. Ella no. It's hard to Ella, translate. no, está bien. Ella, no, es que ella es una mujer sabia. Pero es que ella no, yo sí. He said I was really wise. Exacto. Yeah. Entonces dice que cuando yo me dejo guiar por mis emociones, por mis sentimientos, pues me va a llevar a la muerte, a un mal final. So when I am guided by my emotions, sometimes I can go down the wrong path. ¿Sí? Pero si yo me dejo llevar por el Espíritu, dice But if I let myself be guided by the Spirit, aquí algo muy importante. Dice que el Espíritu va a matar los malos hábitos. here it says something very important. It says that the Spirit will kill bad habits. Y entonces aquí el Señor me llevó una cosa. And so here the Lord brought me to ¿Por qué hay something else. tanta frustración cuando nos determinamos en algo? Why is there so much frustration when we are determined to do something? Porque muchas veces está por encima de mis fuerzas. Because a lot of the time it is above what I can do. Entonces yo trato de dejar de fumar, dejar de tomar, dejar de drogarme. I try to stop smoking, stop drinking, stop taking illicit drugs. Y puede que lo logre por un tiempo, And maybe I can achieve that for a time. pero después recaigo But then I fall. porque lo estoy haciendo en mis fuerzas. Because I am doing it in my own strength. Pero cuando yo le digo Espíritu Santo, But when I say, Holy Spirit, por favor, mata este mal hábito y muéstrame el tuyo, please kill this bad habit and show me your way, lo estoy haciendo a su manera y en sus fuerzas. I am doing it in His strength and in His way. Y ahí las consecuencias van a ser de vida. And then the consequences are going to be good things. Hay gente que tiene un carácter fuerte There are people that have a very strong character. y se determinan algo y lo logran. And they say, I want to do something, and they will do it. Pero dice en la Biblia, mire el fuerte que no caiga. O sea, cuidado que el que se cree fuerte que vaya a caer. And so the Bible says, be aware of the person that has a very strong character, for they might fall. Porque cuando nos confiamos en nosotros mismos, Because when we only rely on our own strength, no le permito al Espíritu Santo que cambie mis malos hábitos. I don't allow the Holy Spirit to change any bad habits or characteristics that I may have. Entonces, aquí no es suficiente con clavar mis pensamientos en la roca, So here it is not just enough to place my nail in the rock, the strong rock. sino que tengo que cambiar la manera como hago las cosas. I also have to change the way that I do things. En estos días, bueno, hace como un mes salimos a trotar con unos amigos A couple days ago, I went to go jog with some friends. y él estaba contándome que hay otro amigo en común de nosotros A mutual friend of ours. que camina torcido. He likes to walk kind of like Y él weirdly. me estaba diciendo que caminaba como así, He'd walk kind of like this. trotaba como así, ¿no? He jogged like this. Y que lo hacía muy bien y hacía muchos kilómetros. But he actually was able to do like very long distances. Y digo, eso tiene que tener consecuencias en su cuerpo. But I thought to myself, wouldn't that hurt his like legs or his feet? A largo plazo, yo me imagino. On a long term to be jogging in that manner. Yo no me imagino estar trotando torcido y que todo esté funcionando I bien. can't imagine being able to jog for so long like this and everything just be okay. Y yo me acuerdo cuando años atrás estuve en una ciudad y empecé a aprender a nadar. I remember a couple years ago when I was in some city and I began to learn how to swim. Y yo estaba viviendo en una casa donde había 6 hijos. And I was living in a house where there were 6 kids. Y los 6 eran nadadores. And all 6 were swimmers. Y eran desde la edad de 14 años y la menor tendría como 5. The oldest was like 14 and the youngest was like 5. Entonces ellos me empezaron a motivar para que yo empezara a aprender a nadar. And so they started to motivate me to learn how to swim. Y entonces, claro, yo fui y empecé a aprender a nadar. So I went and I started to learn how to swim. El problema es que la clase mía empezaba cuando la de ellos terminaba. The only issue was that my class began when theirs ended. Entonces a veces ellos se quedaban a ver la clase de nosotros. And sometimes they would stay to watch my class. Entonces usted imagínese un hombre mayor aprendiendo a nadar y esos chinos parecían peces. So you can imagine how I felt, who I was older than them, and all these little children just looking at me swim frantically. Y una vez el menor de 5 años, And one time, the 5-year-old, entonces yo estaba nadando haciendo mi mejor esfuerzo, yo me sentía en las Olimpiadas. he was watching me while I was in my class and I was swimming. I felt like I was in the Olympics, like Michael Phelps. Y después de hacer una piscina de ida y vuelta,
And I did, one lap, so here and there, Llegué exhausto and I was so tired. y me estaba esperando el menor de ellos sentado en el borde de la piscina And that 5-year-old just sitting at the edge of this pool looking at me. y empezó a decirme todos los errores que yo tenía. And he started critiquing my technique. Antes de que él terminara, yo arranqué otra vez. He didn't even finish speaking when I went for my next lap. Pero entonces me di cuenta, si yo quiero ser un buen nadador, tengo que corregir las cosas y hacerlo a la manera que me dice el entrenador. And so I realized if I want to be a good swimmer, I have to do it in the way that my trainer wants me to do it. Entonces, cortar con los malos hábitos es permitir al Espíritu Santo que me enseñe los buenos hábitos. So being able to stop bad habits is letting the Holy Spirit come into my life. Y empieza con pequeñas cosas. And it starts with small things. Por ejemplo, en mi vida, les voy a contar una cosa que me ha pasado. For example, in my life, I'm going to tell you a thing that happened to me. Hay veces que yo, cuando voy a salir a una cita, When I go out for an appointment, empiezo a calcular el tiempo de para atrás, cuánto me demoro para saber a qué horas tengo que salir. I begin to think, okay, what time does it start? So I can kind of figure out what time I have to leave my house. Y entonces ya cuando está llegando el tiempo en donde tengo que empezar a alistarme, And so when the time comes that I have to begin to get ready to leave, yo lo puedo hacer en menos tiempo. I can say, oh, I can do it in less time. Y entonces me demoro hasta que finalmente llego tarde. And so I think, oh, actually, I'll be fine. So I take longer and longer, and then I end up being late. Y que es un hábito bobo, And it's a dumb habit. porque no lo hace a tiempo y llega bien. Why can't you just do it on time and get there on time? Y entonces muchas veces esas pequeñas cosas son las que dañan los grandes resultados que podemos tener. And so it's those small things that can affect the long-term goals. Entonces yo le digo, bueno, Espíritu Santo, entonces yo cómo hago para cambiar mis hábitos. Y finalmente, And so I asked the Holy Spirit, how can I change my bad habits? And Y va- finally, en Mateo 18, 1 al 4 vamos a leer. we're going to read Matthew chapter 18 from verses 1 to 4. Dice que en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. So Matthew 18, 1 to 4 reads, At that time the disciples came to Jesus and asked, Who then is the greatest in the kingdom of heaven? He called a little child to him and placed the child among them. And he said, Truly I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Therefore, whoever takes the lowly position of this child is the greatest in the kingdom of heaven. Mire, una de las cosas que tienen los niños es un corazón que se deja enseñar. One thing that most kids have is that they have a very malleable heart, so they can be taught things. Ellos tienen un corazón humilde. They have a humble heart. Pero cuando uno le va a enseñar a una persona que ya tiene alguna idea, But if you try to teach something to someone that has already their own ideas, muchas veces es más difícil porque uno no quiere dejar las cosas a un lado. it can be kind of difficult because people don't really want to leave their past thoughts or habits behind. Los niños tienen un corazón que se deja enseñar sin orgullo. The children have a heart that is easy to teach because they don't have pride. No tienen malicia, They don't have maliceness. no se predispone, They don't have any predispositions. no es egoísta. They're not egotistical. Entonces, si queremos cambiar nuestros hábitos, So if we want to change our habits, si queremos colocar la mira en donde conviene, if we want to put our sights on what is good, debemos ser como tener un corazón como el de los niños. we should have a heart like a child. Pero si nuestro corazón sigue siendo orgulloso, But if our heart continues to be prideful, no hay manera de que nosotros podamos seguir caminando con el Señor. there is no way that we are going to continue to be able to walk with the Lord. Entonces, para orar ahorita al final, And so now we're going to pray. vamos a pedirle al Señor que nos muestre qué hay en nuestros corazones que no me permite romper con los malos hábitos. And so we're going to pray to ask God to reveal to us what are those things that aren't letting us break with our bad habits. Para empezar a cambiar, a hacer las cosas a la manera de Él. Amén. So we can start to do things in the way that God wants us to do. Amen? Entonces, les voy a pedir que nos coloquemos en pie So I'm going to ask you to stand up. y vamos a orar. And we're going to pray. Amén. Amen. Y vamos a cerrar nuestros ojos We're going to close our eyes. y vamos a pedirle al Señor que sea colocando en nuestra mente y en nuestro corazón aquellas cosas We're going to ask God to put in our hearts and our mind the things, que no permite que yo pueda colocar mi mirada en Él. the things that don't let us put our sights on Him, Las cosas que no permite que yo cambie mis hábitos a la manera de Él. things that do not let us change our habits,
Y cuando el Señor me mostraba en esta charla, mostraba que muchas veces la incredulidad es lo que no permite que yo avance. And while I was preparing the sermon, something that God revealed to me is that lack of faith can be a reason that we are not able to change. Y el Señor me decía, ¿cómo puedo yo hacer que las cosas sucedan en alguien si esa persona no cree? And so God asked me, how am I able to change things in a person if they are not willing to change? Puedes tener el mejor entrenador, el mejor guía, pero si no lo sigues, está perdido. You can have the best trainer, you can have the best guide, but if you are not willing to change, you will get nowhere. Y hoy vamos a pedirle al Señor que de verdad que nos perdone por esa actitud que hemos tenido autosuficiente para hacer las cosas a nuestra manera. We are going to ask God we're going to ask God for forgiveness for that spirit of self-sufficient that we sometimes fall in. Y así con los ojos cerrados vamos a decirle, Señor Jesús, And with our eyes closed, we're going to ask Jesus, Señor Jesús, gracias we're going to say thank you. porque tú en esta mañana me has mostrado Because you in this morning, you've shown me, no solamente que tengo que tener mi mirada puesta en ti, not only do I have to have my sights placed on you, sino que también debo seguir el camino que tú me muestras para seguir. I also have to follow the path that you show me. Dice en tu palabra que muchos son los caminos que llevan a la perdición. Your word says that there's many paths that lead to destruction, Solo hay uno que lleva a la salvación only one that leads to y salvation, es a través de Jesucristo. and that is through you, God. Señor Jesús, Jesus, por favor, guía mi vida please guide me, Lord, en todas las áreas de mi vida, in every area of my life, de tal manera in such a way de que yo pueda no solamente seguir tus pisadas, that I don't only follow in your footsteps, sino caminar con los hábitos que tú necesitas para mi vida. but I walk with the habits that you want me to have. Renuncio I renounce a cualquier hábito, to whatever habit, pequeño o grande, small or big, que me esté desviando, that is misguiding que me, me esté distrayendo that is distracting me del objetivo final, from the final objective, del propósito que tú tienes, that is the purpose that you have del siguiente paso of that next step que tú has colocado para mí. that you have made for me. Y te suplico And I ask you, Lord, que a través de tu bendita palabra, that through your holy word, a través de sueños y visiones, through dreams and visions, me muestres cuáles son los siguientes pasos en mi vida you show me what the next steps are in my life y cómo hacerlos. and how to do them. En el nombre de Cristo Jesús In the name of Jesus Christ y por el poder del Espíritu Santo. and in the power of the Holy Spirit. Amén Amen y amén. and amen. Hoy vamos a orar de una manera, vamos a orar además por otras cosas. We are also going to pray for other things as well. Vamos a orar por sanidades. Hoy el Señor me ha mostrado que el Señor va a hacer algo diferente y va a empezar a tocar las vidas de las personas físicamente hablando. So today we're going to ask for physical healing because God has touched on my heart that we should pray for people to be healed in like a physical way for their health. Y aún por los que no pudieron venir. And especially for the ones that were not able to come today. Levantemos la mano. ¿Quién quiere que oremos por sanidad? Who wants to pray for healing? Me. Bueno, entonces voy a pedirle a Nelsito y a Mario que se hagan al lado de Lina y Jorge. I'm going to, Le voy a pedir, esa parte, perdóname. Le voy a pedir a Super Víctor y Carlos que se hagan aquí al lado con Nelson los 5. Acá, muchachos. I'm going to ask some people to shift around, basically. Y entonces, en este grupo, ahí está bien, o como quieran. En este grupo voy a pedirle a Víctor que ore por este grupo por sanidad, lo que el Señor le muestre así como hizo en su vida, y en este grupo le voy a pedir a Nelsito, ¿vale? Y antes de eso les voy a dar un testimonio, aquí si traduces. Okay, now I'll begin translating. So he's going to give a testimony, Y voy a tomarme la libertad de compartir el suyo, and de Víctor. And so I'm going to talk about Victor's testimony. Nosotros salimos en bicicleta, Víctor se cayó y se golpeó una pierna y se le hizo un hematoma grande. And so one day when me and Victor were riding our bikes, he fell and he had a big hematoma. Al siguiente día él tenía que trabajar The next day he had to work, y para bajar las escaleras de su edificio fue muy doloroso. and to be able to go down the steps was actually very painful for him. Llegar al paradero del bus fue muy doloroso. Being able to get to that bus stop was very painful. Se sentó y le dolió muchísimo.
he sat down and it was actually quite painful. Y él estaba pensando, ahora cómo voy a salir del bus y trabajar todo el día. And so he thought to himself, how am I going to get off the bus and work all day? Y entonces llegó y dijo, bueno, ¿qué es lo que hacen en la iglesia? And so he began thinking to himself, what do they do in church? Ah, ellos oran por sanidad, pues oremos. I'm going to pray for healing. Oró He prayed y se levantó sin ningún dolor. and he got up without any pain. Nadie más oró por él. No one else prayed for him. El Espíritu Santo lo guió a orar y lo sanó. The Holy Spirit guided him to pray and he was healed. ¿Por qué? Why? Porque creyó. Because he believed. Si yo puedo romper con la incredulidad, el Señor puede hacer las cosas. If we break out of our lack of faith, God is able to do things through us. Y tengo que seguir haciéndolo perseverantemente And I have to be persistent para tener el resultado. to have results. Amén. Amen? Vamos a orar. We're going to pray. Entonces, yo empiezo a orar, pero así en cada grupo, cada uno guía. Amén. Let's go. Señor y Padre Santo, muchísimas Okay. gracias. Holy Spirit, thank you, Lord. Porque a través de tu preciosa sangre, Señor Jesús, Because through your holy blood, Padre Santo, tú nos diste la solución y la sanidad en todas las áreas de nuestra vida. you give us the solution to be healed in any area of our lives. Padre Santo, en Isaías 53 dice In Isaiah 53, it says, que por la llaga de Cristo fuimos todos curados. through the is that jar? La llaga de Cristo, la herida de Cristo, Oh. fuimos todos curados. Through the wounds of Jesus, we have been healed. Y Padre Santo, hoy aplicamos la sangre que brotó de Jesús And today we apply the blood that was shed by Jesus cuando fue flagelado por el látigo de Roma. when he was flogged by the Romans. Y Padre Santo, esa sangre es en la vida de cada una de las personas. And that blood is in everyone, Padre Santo, en cada uno de sus cuerpos. in everyone's bodies. Y tú estás trayendo la sanidad física, And you're bringing physical healing Padre Santo, y la reconstrucción en muchos de estos cuerpos, Señor, and the reconstruction in many of these bodies por el poder de la sangre de Cristo. through the power of the blood of Jesus. Y declaramos, Señor, que tú ya lo hiciste hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. And I declare that you have done this thousands of years ago on the cross of Calvary. Y hoy estamos tomando esa victoria para nuestras vidas. And I take that victory for our lives. Y declaramos sanidad And I declare healing y liberación and liberation para que puedan nuestros cuerpos disfrutar de la bendición y sanidad completa. so our bodies can enjoy of the freedom and healing that is complete in Jesus. Y Padre Santo, vamos a empezar a tener el hábito de orar y agradecer por la sanidad We are going to start developing the habit of praying for thankfulness and for healing que tú ya nos diste a través de Jesucristo. that you already gave us through your Son, Jesus Christ. Y aquí existen una atrás. Y Padre Santo, te doy muchas gracias, Señor, por este día, por el poder maravilloso que tú has traído, Señor, a este lugar a través de tu bendita sangre, Señor. Yo bendigo, Padre Santo, a cada hombre, mujer y niño, Señor. No solamente que está aquí, sino, Padre Santo, aún que nos ve por las redes, Señor, para que seas tú trayendo la sanidad física, Señor. Milagros y prodigios tú dijiste que harías en nuestras vidas si solamente creyéramos, Señor. Y cosas más grandes de las que tú hiciste nosotros haríamos, Padre Santo, si creyéramos. Y hoy creemos, Señor, que la sanidad es en la vida de cada uno de estos hombres y mujeres y niños, aún de los que no pudieron venir, Señor. Y declaramos, Señor, que tú estás trayendo milagros reconstructivos, Señor. Milagros, Padre Santo, nuevos en las vidas de cada uno de estos hombres, mujeres y niños, Señor. Y somos libres de cualquier atadura, de cualquier, Padre Santo, maldición del enemigo en nuestros cuerpos, Señor, y declaramos la sanidad completa en nuestras vidas. Señor, también hoy pedimos por los muchachos, por todos los adolescentes, Señor, para que sea tu sangre preciosa guardándolos, protegiéndolos de las malas amistades, de las malas relaciones, Señor. Y Padre Santo, que tú seas mostrándoles cuáles son los amigos y las seres y las personas que les conviene tener alrededor para tener una vida, Padre Santo, conforme a tu palabra, Señor. Yo mira que te lo pido y te suplico que estos muchachos, Padre Santo, hombres, mujeres y muchachos, sean, Padre Santo, de influencia en todos los lugares donde están, Señor, trayendo no solamente tu presencia a través de sus vidas, Señor, sino un consejo sabio y oportuno, Padre Santo, en los momentos y a las personas que los necesitan. Esta semana bendigo a cada una de estas personas y sus familias y declaro que serán de bendición
sus trabajos, sus estudios y todo lo que ellos hacen, llena sus neveras, llena sus alacenas con todo bien, Padre Santo, y que tengan una vida abundante para poder disfrutar y tener paz y vida en todas las áreas de su vida. Mira que te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.